Hola, ¿qué tal amigos de El Jurisconsciente? Nuevamente su servidor, el licenciado Alfonso González Garzón, para hablarle del tema de la importancia del respeto a los derechos humanos en el sistema acusatorio penal. Hoy hablaremos de cómo se da esa interpretación y aplicación de esos derechos humanos, tanto en etapa intermedia como en etapa de juicio. Como hemos venido hablando, el sistema acusatorio es un juego de una trilogía procesal donde interviene un juez, ministerio público, encargado de la función de acusación, de sustentar una imputación que se le realiza a una persona. La defensa, por su parte, en un contradictorio, en una postura antagónica, pues trata de resistirse o entrar a contraatacar los argumentos e información que trae el ministerio público. También tengo a víctima ofendido también con sus pretensiones jurídicas, el asesor jurídico representando a estos dos actores. Y en ese contradictorio que se da, pues se encuentran derechos humanos en tensión o en conflicto. Ya hablamos la vez pasada cómo se da la investigación. En la etapa intermedia, como ya sabemos, la etapa intermedia se caracteriza porque es la etapa donde se va a realizar el ofrecimiento y la admisión de medios de prueba, que en su momento se desahogarán posteriormente en la etapa de juicio, y también la depuración de los hechos, una depuración procesal en esta etapa. Esta etapa es muy importante porque es como un filtro en el procedimiento. Ya tenemos, por ejemplo, el Ministerio Público ya ha realizado una investigación, tanto inicial como complementaria, ya está seguro de sus posturas que va a asumir o de sus pretensiones que pretende llevar a juicio, ya tiene la seguridad de poder acreditar tanto el hecho que la ley señala como delito o el delito propiamente hablando, y tiene la seguridad también de sustentar la responsabilidad penal en este caso, de quien va a fungir como acusado. También tiene ya la seguridad de las pretensiones de reparación del daño y la pretensión de solicitar las penas a aplicar en su momento por el juez de tribunal de enjuiciamiento. La defensa, por su parte, también ya tiene construida una teoría del caso para contradecir la postura del Ministerio Público. Víctima y ofendido, en su caso, pueden fungir como acusadores coadyuvantes y también aportar la información que ellos consideren a través de medios de prueba. Pero esta etapa intermedia donde se caracteriza, donde entran con conflicto o se puede ver con mayor amplitud ese conflicto de los derechos humanos, pues es en el debate de exclusión probatoria. El Ministerio Público o bien la defensa pueden argumentar que se excluyan algunos medios de prueba que consideren, entre otros se destaca como causas de exclusión, que se hayan traído medios de prueba que se hayan obtenido lastimando o reduciendo derechos fundamentales de manera ilegítima o ilegal, e incluso existen las teorías también de excepción a esa exclusión probatoria, que tenemos el vínculo atenuado, la fuente independiente. Bueno, inclusive hay por ahí el debate que la Constitución habla de una cláusula cerrada de la prueba ilícita, ahí no me habla de excepciones, las excepciones las tengo trabajadas en la jurisprudencia. Entonces, es también importante conocer esas causas de exclusión de excepción a la exclusión probatoria. Y esos debates deberían, bueno, en teoría deben ser muy ricos o muy importantes, porque cada parte va a tratar de eliminarle medios de prueba a su contraparte para que se vaya reduciendo, se vayan quedando sin medios de prueba. Esto afectaría las teorías del caso de cada actor en su posición que asuma en su momento dado a juicio oral. Tiene que sustentarse. También es muy importante el tratar de convencer al juez de control, en este caso, que determinado medio de prueba se obtuvo en contravención a derechos humanos. Ya hemos referido que tengo diversos derechos humanos que desfilan en el procedimiento penal acusatorio: presunción de inocencia, la intimidad, el debido proceso, el pleno acceso a la justicia. Son diversos derechos humanos que se pudieran estar lastimando. Una vez superada esta etapa, pues se dicta acto de apertura a juicio oral, entramos al juicio propiamente.
El juicio se caracteriza porque se van a decidir las cuestiones esenciales del proceso, entendiendo las cuestiones esenciales como que se establezca que en efecto hay un delito, que se establezca también o se esclarezca que existe la responsabilidad penal. Incluso aquí también podemos hablar de los estándares de prueba. En un momento dado en la etapa de investigación, en la etapa complementaria en audiencia inicial para dictar auto de vinculación a proceso, pues se requiere solamente una suposición razonable del hecho y de la responsabilidad penal. Ya para juicio, pues crece esa exigencia probatoria a nivel de certeza, más allá de toda duda razonable. Entonces, en juicio propiamente, por eso se llama que se van a resolver las cuestiones esenciales del proceso. Entonces, se tiene que establecer, repito, el delito, la responsabilidad penal, incluso la reparación del daño, en su caso, en caso de obtener una sentencia de condena. Y eso es importante porque también en el juicio, pues también se pueden ver lastimados o se pueden ver en tensión diversos derechos humanos. Incluso ahí se ve con mayor también amplitud el debate entre la postura del Ministerio Público con su carga probatoria y a su vez la presunción de inocencia que le asiste al señor acusado, donde el Ministerio Público a través de los medios de prueba, su pretensión va a ser destruir o rebajar ese estatus de inocente que tiene presuntamente el acusado. En ese vaivén o en ese contradictorio pueden verse tensionados diversos derechos humanos. Les digo, el más importante, la presunción de inocencia, está en juego en ese contradictorio que se da en la audiencia de juicio oral ante el Tribunal de Enjuiciamiento. Entonces, es muy importante y como hemos mencionado, entendiendo los derechos humanos como normas máximas de optimización hacia el sistema jurídico, los operadores deben tender a respetar y a hacer acordes sus actos a esas normas máximas de optimización, y en caso de que se encuentren en colisión o tensión entre diversos derechos humanos, pues se tienen que efectuar diversos ejercicios de interpretación. El artículo primero constitucional nos habla de la interpretación conforme a, tengo el pro persona, tengo los ejercicios de ponderación, los test de proporcionalidad. Incluso, fíjense, o sea, les platico un caso práctico. Está que se estableció en el amparo en revisión 5392-2015, en la primera sala. Ahí nos habla de un asunto donde ocurre un robo a camiones. Dos personas, por ejemplo, roban un camión, se dan a la fuga. Posteriormente, a la policía les mandan el llamado de que ocurrió ese evento, se dedican a la búsqueda de los vehículos, logran ubicar al vehículo, uno de los dos imputados logra evadirse, se da un intercambio de disparos, logran herir a uno de los imputados y logran su detención. Y la policía, como estaba lesionado, lo lleva a un hospital, pero uno de los policías le toma con su teléfono, o una cámara creo, le toma una fotografía. Después a las víctimas se les muestra la fotografía única del imputado herido y procede la víctima a hacer su reconocimiento. Esto ocurre en la investigación inicial. Posteriormente, pues pasa a intermedia, juicio. En juicio, la víctima logra hacer el reconocimiento en vivo en la audiencia de juicio ante el Tribunal de Enjuiciamiento del imputado. Lo reconoce plenamente en la audiencia de juicio. Se hace una sentencia de condena. Esta sentencia de condena es apelada. Se confirma por el Tribunal de Alzada, se confirma esa condena. Se van a amparo directo en tribunal colegiado, también confirma la sentencia del Tribunal de Alzada, y se van al recurso de revisión y le toca conocer a la primera sala. Y la primera sala emite un criterio importante porque refiere que el reconocimiento que se da en juicio está probablemente viciado. ¿Por qué? Porque dice ahí los lineamientos de ese amparo en revisión de su sentencia, que el tribunal de juicio debe de corroborar cuando tiene la información que el reconocimiento que se están dando en juicio procede de un diverso reconocimiento en la etapa de investigación inicial, donde probablemente ese reconocimiento está inducido o hay rasgos de que pudo haber sido erróneo. Entonces,
al tener la información del tribunal de enjuiciamiento, debe ser cuidadoso en la forma como va a valorar ese reconocimiento que haga víctima en vivo en la audiencia de juicio, porque le antecede de un reconocimiento que no fue llevado con la debida, con el debido cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí la primera sala razona que la única fotografía que se le mostró a las víctimas, pues es una sola fotografía. Entonces, desde ahí hay un motivo de inducción, e inclusive hace unos razonamientos de psicología del testimonio, de que la memoria, cuando las personas estamos en estrés o algo, puede haber motivos que hagan suponer una inducción. En ese sentido, la sala refiere que el reconocimiento que se está dando puede tener, puede haber propensión al error, puede haber una falta de fiabilidad, de espontaneidad y de independencia de cómo se está dando ese reconocimiento. Entonces, en ese sentido, la primera sala de la Suprema Corte está considerando que se está atacando el derecho humano al debido proceso, porque el reconocimiento de juicio a lo mejor se está alterando la libertad y la espontaneidad con que debe darse ese acto de identificación del acusado. Entonces, es importante importante ese criterio, porque generalmente tenemos otras tesis, inclusive hay tesis hasta de contradicción de jurisprudencias por contradicción, donde nos habla que en base al principio de continuidad en el procedimiento acusatorio, por ejemplo, lo que ocurre en juicio, y después si yo quiero alegar violaciones a derechos fundamentales en amparo directo, esas violaciones tuvieron que haberse dado en la etapa de juicio. Si esas violaciones se originaron en etapas anteriores, intermedia o investigación, ya no pueden alegarse posteriormente, porque cada etapa se va sucediendo una a la otra. Cerrada una etapa, ya no pueden alegarse las violaciones que hayan sucedido en una etapa anterior a la que nos encontramos. Y sin embargo, en ese criterio que les comento, hacen un ejercicio de ponderación y refieren ahí que aunque sean esos criterios, el reconocimiento, en este caso que estamos platicando, tiene problemas, inclusive la primera sala le ordena al colegiado que vuelva a revisarla, inclusive es un amparo para efectos, y le está diciendo que vuelva a revisar el asunto y que incluso si ven esos rasgos de error o de falta de espontaneidad o que no se hizo de manera adecuada el reconocimiento por fotografía, en su caso deba excluirse y volver a pronunciarse sobre el fallo. Entonces, es interesante ese criterio que está en este amparo. Les comento, les repito, es el amparo en revisión 5392-2015, y ahí se ve como una violación que se originó desde etapa de investigación inicial, cómo tuvo trascendencia hacia la etapa de juicio oral, y fue hasta la revisión que se pudo hacer valer esa violación, interpretando el derecho humano al debido proceso en la partecita de que el reconocimiento no se está dando con las características de espontaneidad, a lo mejor hay propensión al error, puede haber una inducción indebida, y ahí inclusive se analiza la constitucionalidad de los reconocimientos por fotografía. Estos reconocimientos o actualmente son actos de investigación que se emplean de manera frecuente en las investigaciones. Tengo reconocimiento por foto, por voz de personas. Entonces, ese criterio es muy novedoso, y con eso es un ejemplo de cómo puede darse una violación a los derechos humanos. E incluso, como hemos también referido, estas normas de optimización de los derechos humanos son también normas que les exigen a los operadores, Ministerio Público, asesor jurídico, defensa, a que los argumentos tengan una determinada calidad al momento de exponerlos en audiencia. Yo puedo defender algún acto como Ministerio Público o la constitucionalidad de mis actuaciones, interpretando normas de los derechos humanos, estas normas de optimización, lo mismo defensa, lo mismo asesor jurídico. Incluso de ahí puede partir para realizar estrategias de litigación, de cómo construir un asunto, cómo cuidarlo y cómo se va comportando en las etapas de investigación intermedia y juicio. De ahí radica la importancia de respetar esos derechos humanos y volver al sistema de justicia penal eficiente,
que tenga una credibilidad y también tenga una legitimidad los resultados que arroje ese sistema de justicia penal. Y esto resolviendo las fronteras de que yo tenga un culpable y un inocente, y en su caso dado yo pueda aplicar una consecuencia jurídica. Bueno, con eso terminamos esta cápsula, recordándoles que el día sábado a la 1 de la tarde tenemos una retroalimentación en vivo para quien guste conectarse aquí con el blog del Jurisconsciente para que podamos debatir estas cuestiones, cualquier duda, cualquier pregunta, estamos a sus órdenes y esperamos contar con su presencia. Sin más, les agradezco mucho su atención y les mando un saludo a nuestros amigos del Jurisconsciente y recuerden que juntos compartimos el conocimiento. Muchas gracias.